Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a tu espacio Café con Gracia. Siempre es una bendición para nosotros poder conectar contigo por medio de estas pantallas. Lo hemos dicho en innumerables ocasiones, la razón de ser de Revolución y Fe, la razón de ser de Café con Gracia eres tú, conectar contigo. Tu historia es importante para nosotros. En esta oportunidad puedes ver, me encuentro con un nuevo invitado y ya vamos a ir de lleno con eso para que lo puedan conocer y saber quién es. Pero por supuesto quiero dejarte invitado para que nos puedas seguir por nuestras diversas redes sociales. Ya van a estar acá apareciendo al pie de la pantalla. Sabes, somos Revolución y Fe, un ministerio que está para edificar fe en ti, para que puedas revolucionar tu mundo cuando conozca lo que es el Evangelio de la Gracia. Síguenos a través de nuestro Instagram, Revolución y Fe, nuestro canal de YouTube, Revolución y Fe, y por supuesto nuestro WhatsApp que va a estar apareciendo en la pantalla. Son los medios por los cuales podemos alcanzarte, conectar y por supuesto continuar bendiciéndote. Hay mucha gente que nos está escribiendo, mucha gente que nos manda mensajes, que busca oración o una palabra de aliento. Para eso estamos acá. Llevamos el Evangelio de una forma diferente, más cercana. Estamos aquí porque tú estás ahí. El día de hoy me encuentro acá con Michael Caroca, pastor del Centro Alcance de la Familia. Michael, ¿qué tal? Saluda aquí a nuestros compañeros, chicos, y amigos. Que Dios les bendiga, un placer estar con ustedes y compartir de este tiempo, ¿no? De evangelismo, un evangelismo diferente. Exacto. Sí, la verdad nosotros aquí estamos bien contentos porque estamos, te hemos dicho, iniciando un nuevo formato de lo que es nuestro programa, nuestro ministerio. Esto es Café con Gracia. Entonces, para que ya vayamos entrando en materia, esto es sin censura. Ok. Aquí le damos con todo nomás. Hablamos lo que sea. Que el Señor se apiade de nuestras almas. ¿Quién es Michael Caroca? ¿Quién es Michael Caroca? Bueno, es un pastor que comenzó su ministerio cuando tenía 19, 20 años. Ahí comienza todo en la ciudad de Valparaíso. Tiene 46 años hoy. No se nota. Han pasado muchos años ya. Bueno, soy pastor hace 25 años y he estado trabajando últimamente los últimos años, ¿no? En el establecimiento de un liderazgo renovado, juvenil, más ad hoc a los tiempos, entrenando nuevos líderes en toda la América Latina. Es un poco mi trabajo hoy en día. Ya. Me muevo mucho porque hemos plantado iglesias en Argentina, en Perú, Colombia, Brasil, República Dominicana, Venezuela. Y eso es lo que he estado haciendo los últimos 10 años, por lo menos. Están abarcando todo, digamos, el continente. Exacto. ¿Piensan llegar a Estados Unidos? Tenemos Estados Unidos. Ahí yo explico un poquito. Ajá. Nuestra iglesia se llama International Network of Churches. No te voy a pedir que lo repita porque es medio enredado. Le decimos INC. Ya. Tiene cerca de 3.000 congregaciones en todo el mundo. ¿Okay? Nace en Australia en el año 74, más o menos, con 25 personas. Y de pronto comenzó un avivamiento en nuestra iglesia y la iglesia que inició todo hoy tiene 75.000 miembros. 75.000. Sí. City Point, la ciudad de City Point, es nuestra iglesia, casi toda la ciudad. Es algo muy poderoso que ocurrió en esos años en Australia. Y luego, en el año 90, más o menos, surgió la idea de conquistar el mundo. Y comenzamos a entrenar gente y a enviar misioneros a todo el mundo. Y de uno de esos soy yo, que estoy a cargo de toda América Latina. Soy el responsable de los latinos. Ya, y tu iglesia, digamos, la que es central en Latinoamérica, ¿en qué parte se encuentra acá? Esto está en el Cinearte, en Viña del Mar. Ya. Ahí estamos funcionando como iglesia, pero nuestras oficinas están en el edificio coreano. Ya. Ahí arrendamos un piso y ahí están las oficinas centrales de INC. Ok. Entonces, entiendo que llevas ya años en esto. Más o menos. ¿Sabes lo que es el ministerio? Obviamente. Pero explícanos un poco a todos nuestros amigos que nos te pueden estar viendo el día de hoy, también gente joven. Dale. ¿Cómo es iniciar un ministerio siendo tan joven, sí, en una cultura chilena media un poco cuadradita? ¿Y cómo es iniciar? A veces sin apoyo. Es que al principio es sin apoyo. La gran mayoría en esa época, estoy hablando de 25 años atrás, era todo pagar el precio, el esfuerzo, sacrificarse mucho, sacrificar familia, todo. Y poner tu dinero. Tú trabajabas, tú tenías un empleo para sustentar tu trabajo en el fondo, claro, que era servir al Señor. Y no, fue difícil, fue muy difícil. Mucha gente sí, Dios la usó para poder ayudarnos, pero cuando miro hoy día la iglesia de hoy, los recursos están más disponibles, mucho más fácil. Claro. Imagínate que cuando yo inicié no existía internet. No existía el celular. Para que te haga una idea. Quizás los ladrillos grandes. Oye, ni siquiera todavía no aparecían.
Y no existían los celulares, no existía internet, no existía nada de eso. Entonces, la forma de hacer evangelismo o de predicar a la gente era muy diferente. Nosotros teníamos que irnos a las casas, tarde, noche, caminar por los barrios de Valparaíso. El punto en la calle, en la esquina. No me gustaba mucho, pero a veces lo teníamos que hacer, pero Ya. no era de ese estilo nosotros, Ya. ¿ah? Siempre fuimos un poquito más revolucionarios. Ajá. Y eso nos hizo ganar un poco la enemistad de la religión tradicional. Y a eso quiero llegar. Ajá. Me ¿Cuáles imaginé que fueron voy para allá. esas primeras trabas con las que tú Ajá. te tuviste que encontrar? Porque, por ejemplo, hace algunos años fuimos a predicar a Córdoba, Ajá. un pueblo sal si puedes. Pudimos salir. Sal si puedes. Eso es un chiste fome que siempre tiene entre medio. Pero el pueblo se llama Sal si puedes. Y un pastor, cuando íbamos a predicar, 10 minutos antes que nos presente para predicar, nos sacó fuera de la iglesia, me sacó. Y se me paró frente a frente. Ajá. Se me acercó un pastor morenito y me dijo, si tú me estás mintiendo, si tú estás en pecado, tú te mueres hoy en mi púlpito. Wow. Te doy 15 minutos, que Dios te acompañe. Y entró. Wow. ¿Con qué te has enfrentado tú partiendo a Bueno, esa edad, en esos años? Mira, yo tenía 20 años cuando comencé a viajar, a hacer giras, dar conferencias para jóvenes. Ujú. Era, entre comillas, como el pastor más joven, de mi círculo, ¿no?, de influencia de pastores y líderes que yo conocía. Y muchas veces me tocó ir a predicar al sur y, por ejemplo, llegaba y me decía, usted no puede predicar así con camisa corta porque Ujú. en ese tiempo tenés que predicar de corbata. Claro. Siempre resistí la corbata, ¿no? Porque era joven, tenía 20 años, era chico. Me sugerían algunos pastores, déjate bigote, porque con No hemos bigote te escuchado era eso. más importante, era como en esos años Más todos serio. los pastores usaban bigote, además, Ajá. todo era como el estilo. Y bueno, me tocó que me hicieron poner chaqueta, porque si las hermanas veían mis pelos y el brazo, se podían excitar. Mira, Una de las cosas que me dijeron, si las hermanas te ven los vellos, los brazos, se pueden excitar. mira la Entonces, hermanita. era todo un tema, usar corbata, peinarte de otra manera, no decir que era pastor. A su forma querían presentarte. Exacto. Como, me acuerdo, por ejemplo, disculpa, Ajá. cuando David va Exacto. a enfrentarse Lo mismo te iba a decir, con... lo mismo te iba a Ya, a decir. ver, dale. Cuando Saúl le pone la armadura a David, le dice, mira, ponete esta armadura, pero en realidad el temor de Saúl era que no estuviera él en la batalla. Claro. Quería que vieran que él era también parte del éxito de este muchacho. Sí, Así me pasó muchas veces, muchas veces. muchas veces. ¿Ha sido complicado? Pero bueno, ha sido bueno. Yo siempre le digo a los chicos cuando empiezan a emprender, porque va a llegar un punto donde yo voy a hacer ese límite, ese Ujú, freno ujú. para la próxima generación. Mm. A mí me cuesta muchas veces algunas cosas que en mi iglesia se hacen, porque yo también vengo de un sistema de transición. Claro. Obviamente yo no voy a usar la ropa que yo uso, ni voy a escribir las canciones que yo escribo. Claro. Por eso que tengo que abrir mi mente cada cierto tiempo y meterme en el aceite del Espíritu Santo y dejar que el Señor me renueve. Eso es la única manera. Abrir nuestra mente. La palabra habla de metanoia, cambiar Ajá. nuestra forma de pensar. Mi pregunta ahora es, ¿hay mucha religión hoy en la iglesia? ¿Qué piensas tú? ¿Limita eso un poco O sea, a lo que estás iniciando? yo soy religioso, tú eres religioso, porque religión viene de la palabra reconectar, religar. Sí. ¿No? El problema es la religiosidad. Ajá. Que yo soy religioso, yo creo en mi conexión con Dios. Ujú. El error es cuando yo establezco un dogma o una doctrina para hacer esa separación, para hacerle difícil a la gente conectarse con el Señor. Claro. De eso hay mucho, Es mucho. mucho. Y en toda la iglesia, no estoy hablando de la iglesia Sí, tradicional, sí, estoy sí, hablando sí. de las iglesias modernas, también se usa eso muchas veces, porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, a mi iglesia llegara un hermano de corbata? Ujú. A lo mejor el resto de la iglesia, que no usa, lo tacharía Claro. y lo haría una separación. Claro. Pero a lo mejor su corazón no es religioso, él le gusta vestir así. Mm. Y eso es algo que también tenemos que comenzar a entender la nueva generación de líderes. Claro. Hay que respetar el pensamiento de todos, de cómo quieren servir al Señor, Ujú. y que se sumen a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Hablando de esta nueva generación de líderes en este siglo XXI, globalizado, donde todo es instantáneo, ¿es difícil decir sí al llamado del Señor para los que son jóvenes? Yo creo que hoy más que nunca es más fácil, porque yo recuerdo en esos años cuando entré a la universidad, por ejemplo, y todos los líderes en aquel momento decían, no vayan a estudiar porque Cristo viene, no hagan esto porque Cristo viene. Era la cultura del escapismo. Mm. Nos vamos, habían canciones que decían, me voy con él, me voy Claro. con él. Yo no me quedo
me voy con él. Y eso se presentó en una cultura dentro de la iglesia. Hoy los chicos van a estudiar, tienen conocimientos, saben, son más preparados. Creo que es más fácil servir al Señor hoy. Porque es tan simple como tomar un celular y hacer evangelismo. Claro. Es súper simple. El problema es que yo creo que los chicos también tienen ese recelo al cuestionamiento, a la crítica de sus amigos, o al like, o al dislike. Claro. ¿Cuál es la cultura de CAF? Bueno, CAF es una iglesia australiana, ¿no? de fondo australiano. Entonces nuestra cultura de hacer iglesia es una cultura australiana muy libre. Creemos que todos son buenos en algo, todos son útiles para hacer algo, que todos tienen un llamado. Por lo tanto, el 80% de nuestra iglesia está sirviendo. El 80%. Y el 20% son los nuevos que están llegando, Wow. a los que servimos. Impresionante. Pero la idea es el 80%. Nosotros lo llamamos el 80-20. Claro. El 80% de nuestra iglesia hace algo, sirve en algo. El otro 20% está aprendiendo cómo va a hacerlo cuando les toque. Están siendo capacitados para eso. Todo el tiempo. Entrenamiento, entrenamiento, Bacán, entrenamiento. bacán. ¿Te parece que hagamos una pequeña pausa? Claro. Hagamos vamos a una ver. pequeña pausa. En esta primera parte conocimos un poco qué es nuestro invitado y ahora vamos a ir entrando un poco más en Tema materia más difícil. un poco más compleja. Vamos y volvemos. Dale. Estamos de vuelta en nuestro programa Café con Gracia y estamos teniendo realmente una conversación entretenidísima. súper buena. Estoy contento de tener acá un nuevo amigo, Michael Caroca de CAF. Estábamos hablando en el break, ¿es entretenido servir al Señor? Uf. Yo te decía hace un momento, he tenido la oportunidad de visitar cerca de 40 países, me he bañado en todos los mares, he estado en el Cairo, bañándome en el Mar Rojo, disfrutando, porque el Evangelio no es solamente sufrir, y él es como lo que se nos vendió en un principio. ¿Cansado del camino? Oh, sediento de ti, Ujú. muchas cosas de esas. Pero la verdad es que yo he podido conocer gente, he tenido la oportunidad de visitar lugares increíbles, predicar en Egipto, por ejemplo. Entretenido, porque yo predicaba en español, alguien me traducía al inglés y del inglés al árabe, es una Wow. cosa loca, era una cosa loca. Pero he tenido oportunidad, por ejemplo, yo aprendí inglés viajando. Ya, Aprendí inglés en Londres, en Australia, ahí in situ. en diferentes lugares y he ido escuchando y aprendí a hablar inglés. Ya. No hablo al 100%, pero Ujú. me defiendo, ¿no? Ya. Hablo portugués muy bien y aprendí en una noche, mientras estaba predicando una conferencia, el traductor que era de Portugal se enfermó, me dice, no tenemos traductor, mañana no puede ser la conferencia, y yo dije, bueno, tengo dos opciones, o se cancela la conferencia o aprendo inglés esta noche. Y me fui por lo más fácil, aprendí inglés en una noche. En una noche aprendí a hablar portugués. Y fue un milagro, obviamente. Pero esas son las cosas entretenidas del ministerio, de la iglesia. Para llegar a esas ligas un poco más mayores, digamos los que hemos crecido en un ambiente más, donde nos ponen más trabas, más límites, yo pregunto, porque lo he visto, ¿Dios hoy le habla a los jóvenes? ¿Dios Claro. está interesado hoy en los jóvenes? ¿Dios tiene algo con la juventud chilena hoy? Si tuvieras nuestros jóvenes, por ejemplo, ahí en CAF, ellos están permanentemente golpeando la puerta de mi oficina, diciéndome, pastor, tenemos una idea, queremos un proyecto, queremos hacer esto. Y en mí está, dale, vamos, si se equivocan, bueno, se equivocaron, yo asumo la responsabilidad ahí y los apaño, los protejo en eso. Pero los jóvenes siempre están escuchando y sintiendo el llamado del Señor. El problema es que muchas veces también tienen miedo, ¿no? Ujú. Miedo a lanzarse. Yo recuerdo cuando estaba en el 2010, imagínate los años que estamos hablando, y había una conferencia en Londres, Pursuit se llamaba, perseguir o persistir, esa es la Ujú. traducción de Pursuit. Y yo le dije a mi esposa, me voy a Inglaterra, 20 días. ¿Y con qué? No sé, pero yo me voy a Inglaterra, me voy a pegar el salto. Nadie me invitó, nadie me llamó, nadie me estaba empujando, fue una decisión mía. Y Dios me proveyó y llegué a Inglaterra, estuve 20 días allá conociendo la iglesia City Coast Church, que es mi pastor hoy día, el pastor Ashley Señor, que va a estar con nosotros ahora en el cine en pocos días más. El tema parte en uno, en ser osado, en ser arriesgado, en tomar la decisión de decir, bueno, Dios me está llamando
nadie me está acompañando, pero tengo seguridad de que es Dios. Da el primer paso y Dios te respalda. Claro. Pero los jóvenes muchas veces esperan que Dios los respalde para dar el primer paso. Eso no va a pasar. Claro. Toda mi vida ha sido dar el primer paso. Yo doy el primer paso y luego Dios va detrás de nosotros. Tal como fue, por ejemplo, con Pedro. Jesús le dijo, ven, la Ven. palabra está. Ajá, Hoy tenemos la ajá, palabra, porque esa es es la la clave. escritura. Así es. Entonces, y yo creo que en la palabra vemos un gran muévete, Ajá. un gran acción, un gran dale, estoy contigo. De hecho, Jesús antes de partir dijo esto: ir Ajá. y hacer discípulos. No dijo, esperen que yo les voy a decir cuándo. No, la palabra ya está soltada. Ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. A todas las naciones. Nosotros, yo he tenido oportunidad de predicar de polo a polo. ¿Me entiendes? O sea, de Punta Arenas, he estado en tantos lugares. Me han pasado cosas, obviamente. He terminado botado en Buenos Aires porque perdí mi vuelo. 20 horas durmiendo en Barajas, en España, porque, qué sé yo, se equivocaron en el avión, me cambiaron el vuelo y terminé durmiendo 20 horas en el piso. Pero he tenido oportunidad de vivir cosas especiales, maravillosas con el Señor. Yo no creo que sea diferente a los demás. No creo que mi llamado sea distinto a los demás, porque finalmente la voz que el Señor me dijo, la palabra que el Señor soltó, es lo mismo que te dice a ti. Claro. Anda, ir y ser discípulo. Lo que pasa es que yo tomé la decisión de hacerlo. Claro. Solo eso. ¿Tú crees que la iglesia chilena está a la altura en estos tiempos para transformar realmente nuestra sociedad en este ir? Yo que conozco la iglesia del mundo, te puedo decir que los chilenos, los pastores chilenos, son muy bien recibidos en todo el mundo. Por el nivel de entrenamiento, por el mensaje, la palabra que están llevando. Cuando tú dices, hay una conferencia, yo predico por lo general, prediqué muchas veces en la Conferencia Apostólica de la América que se hace en Río de Janeiro. Y era una expectativa cuando llegaban los chilenos. Porque el chileno tiene una palabra que tiene historia, que es el avivamiento del año 1900, claro, que te respalda. Pero además hay preparación, hay una cosmovisión de la iglesia en general. Yo creo que gente como tú, en otros países probablemente sería mejor valorado que lo que es acá. Claro. Ya, pero eso no quiere decir que esté mal. Es lo que se cumple la palabra. Dice que el profeta no tiene honra sino en su propia tierra, ¿no? Claro. Y cuando uno sale, uno ve esas puertas que se abren. Claro. Mi pregunta es, ahora personal. Ajá. ¿Qué entiende Michael Caroca por lo que es el Evangelio? ¿Y cómo hace que este fluya a través de él y del ministerio y su alcance y cómo sea a donde tú llegas con tu ministerio? Nuestra iglesia tiene un eslogan. En el año 2014, nuestra iglesia originalmente se llamaba Christian Outreach Center, Centro de Alcance Cristiano. ¿Ya? En el 2014, en una reunión que tuvimos en Egipto con todas las cabezas de la iglesia, decidimos hacer un cambio. Dijimos, cambiémosle el nombre y pongámosle International Network of Churches. Y pusimos un eslogan, nacidos para más. Ese es el eslogan de nuestra iglesia. Porque nos dimos cuenta de que Jesús te ama, Jesús viene, Cristo viene pronto. Era el eslogan que todos usaban. Nosotros necesitábamos hacer algo diferente. Somos una iglesia que se mueve permanentemente. Y pusimos el eslogan Born for More, nacido para más. Y nos dimos cuenta que ese es el centro del Evangelio. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un buscador de perlas, es semejante a un pescador, a un sembrador, es semejante a. Y cuando tú miras el mensaje de Jesús, siempre es, tú puedes hacerlo mejor. Tú tienes lo que se necesita. Tú naciste para más. Tú naciste para más. Es como el pensamiento de decir, Jesús nos dio vida, y vida en abundancia. La religión tradicional por lo general no te enseña esas cosas porque pierde el control de ti. Porque trabajar una iglesia que trabaja en el máximo potencial de las personas arriesga a que esa persona en algún momento diga, pastor, me tengo que ir porque tengo un llamado que es más grande que esta iglesia. Bueno, nuestra iglesia trabaja en eso. El evangelio para nosotros es desarrollar la mejor versión de ti. Y cuando esa versión de ti llega al límite, entonces las puertas del mundo están abiertas para que tú puedas ir y hacer la diferencia. Veo
interpreto cuando tú me dices lo que dice la Escritura, o sea que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Exacto. Nuestra cabeza es Cristo. Hay un gran potencial. La palabra dice en Efesios que hay un gran poder en los que actúan, Ajá. que es la iglesia. Hay un gran poder dentro de nosotros, el Espíritu Santo, obrando. Pero esto que suena tan bonito, que sabemos que es la verdad, Ajá. pero que no muchos la agarran, que no muchos se la creen. Sabemos que tenemos este gran tesoro en nosotros, el Evangelio. Pero ¿por qué vemos gente que se está yendo de la iglesia? ¿Por qué vemos jóvenes que van más de salida que de entrada? Porque yo creo que no hay oportunidades dentro de muchas congregaciones, no iglesias, porque la iglesia es una sola, ¿no? Hay congregaciones que no te generan espacios. Y no culpo a los pastores, no culpo a la organización, creo que muchos de nosotros tenemos que generar ese espacio. Siempre he dicho, a mí nadie me ha regalado nada. Yo siempre he luchado por cada cosa que he conquistado en mi ministerio, en mi vida personal, con mi familia, pero también en el reino. O sea, yo no uso Biblia de papel, por ejemplo, porque a nosotros nos prohibieron usarla, porque mataron a uno de nuestros compañeros en Siria. Producto de que él estaba predicando en Siria, le pusieron una bomba, lo mataron a su esposa, sus 2 hijas, y de ahí tomamos la decisión de decir, ok, estamos como los apóstoles, el concepto apostolado, ¿no? Que eran enviados para una función. Y eso nos abrió una puerta porque nos dimos cuenta que podíamos usar la tecnología para predicar, dejamos usar las Biblias de papel y comenzamos a usar la Biblia electrónica, y a través de la Biblia electrónica comenzamos a conectar con mucha gente. Eso fue hace muchos años. Pero fue una decisión personal que abrió una puerta. La Biblia dice, el don te abrirá la puerta y te llevará delante de los grandes. Dice la King James, la Biblia King James. La versión Reina Valera que se usa acá es, el don te abrirá el camino, ensanchará el camino y te llevará delante de los grandes. No, nosotros creemos eso. Cuando tú tienes el don y crees en tu don, el don te abre el camino. El don te abre la puerta. El tema es que muchos jóvenes no creen en lo que tienen. Y eso no tiene que ver ni con la iglesia, ni con el pastor, ni con la religión. Tiene que ver con lo que tú crees de ti. Wow, impresionante. Lo que estamos escuchando el día de hoy a mí me está haciendo estallar la cabeza. Creo que me estoy conteniendo un poco para que no nos vayan a censurar después en el canal, pero no, es una broma. Pero nos queda un bloque más. Ajá. Quiero meternos aún un poquito más profundo. Vale. Quizá un poco más polémico, no lo creo, pero para que sigamos conversando. Esto está muy entretenido. Una pausa y volvemos de inmediato. Nos vemos luego. Estamos de vuelta en nuestro programa Café con Gracia y realmente ha sido alucinante esta conversación. Bueno. Es una real bendición poder haber conocido quién es Michael Caroca, haberte conocido a ti hace algunos días nada más. Pues. Y mira, creo que te fue esta semana, el lunes que empezamos a hablar. Sí, por ahí. Y ya estamos acá tomándonos un café con gracia. Con gracia. ¿Cómo rompemos los moldes? ¿Cómo rompemos los paradigmas hoy para hacer las cosas más locas que Dios nos diga? La Biblia dice, no os conforméis a este siglo. El siglo se refiere al sistema, ¿no? Ajá, sí. Pero está pensándose también en una adaptación. Nosotros, por lo general, la iglesia se adapta, va detrás. Viene el siglo y nosotros nos adaptamos. Viene este movimiento, vino la pandemia, las iglesias que no estaban de acuerdo con los streaming o con las redes sociales tuvieron que irse al streaming y a las redes sociales, ahora todos hacen streaming. ¿No? Pero hoy vamos detrás. La clave está en ir adelante, de ser nosotros los que generemos esos espacios y que ser la influencia, en otras palabras. Nosotros tenemos que ser influencia. ¿Qué es ser influencia? En lo práctico. Tú ves los influencers que están en las redes sociales, no sé tú cuántos seguidores tendrás en las redes. La iglesia tiene un mensaje que nadie más puede predicarlo, que ningún experto lo puede declarar. Nosotros tenemos algo único, irrepetible. O sea, es tan poderoso el mensaje de la cruz que cuando tú lo comienzas a hablar, la gente llora porque necesita escuchar el mensaje. La clave está en tener... Yo recuerdo una frase, estábamos caminando en Concord, me vino a mi mente con mi pastor, y yo le digo, Ashley, ¿cómo podemos alcanzar a toda esta gente que estábamos caminando ahí en la playa? Me dice, Michael, todo el mundo necesita algo. La labor de la iglesia es saber qué necesita. Y cuando sepa qué necesita,
poder acompañar la necesidad con el mensaje de la cruz y vamos a conquistar el mundo. ¿Tenemos una iglesia que ve realmente? Hay una generación que sí, ¿Que escucha realmente? hay una generación que está escuchando. Yo creo, por algo tú estás aquí, por algo estoy yo aquí, porque hay una generación que sí está escuchando lo que quiere pasar. Jesús lo logró con 12. El problema es que estamos esperando nosotros una multitud que nos acompañe. Eso no va a pasar. Tenemos que ser algunos pocos los que logremos hacer ese cambio radical, no que la iglesia necesita, es que el mundo necesita. Te quiero llevar a otro plano ahora. A ver, vamos. Pero algo más de tu círculo cercano, Ya. familia. Una de las cosas que a mí me gustan, y en el equipo Revolución y Fe, y estamos pensando en algún momento, quizás el próximo año, hacer una conferencia sobre matrimonio, ¿Ya? matrimonio cristiano. Ajá. Es un tema que a nosotros nos apasiona, matrimonio, familia y ministerio. Primero, ¿cómo este hombre de mundo, Ajá. este hombre que ha recorrido mucho, siguiendo la voz del Señor, y siendo muy efectivo y eficaz en lo que hace, porque realmente hay resultados cuando seguimos la voz de nuestro Señor. ¿Cómo sostiene tu matrimonio eso? Porque tiene que estar mucho tiempo afuera. Sí. O sea, yo perdí muchos cumpleaños de mis hijos, aniversarios de mi familia con mi esposa, pero desde que comencé mi ministerio establecí principios. Principios es algo que tú estableces como un fundamento en tu matrimonio. Y yo lo enseño. El gran error de muchos pastores, y lo digo así abiertamente, es que primero para ellos está Dios, la iglesia, los hermanos, los hijos y la esposa. Y la esposa es el último eslabón de esa cadena alimenticia, ¿no? Pero yo siempre le digo, y lo enseño así, Dios, mi esposa, mis hijos, la iglesia y mis familiares. Después mis amigos. Porque si yo pierdo a mi esposa, pierdo a la iglesia. Claro. Si yo pierdo a mi esposa, pierdo mi alegría, mi familia, mis hijos, todo. Entonces, muchas veces me ha tocado que, en un caso, estaba en Buenos Aires predicando en una conferencia y me llama mi esposa y me dice, mi amor, te necesito urgente, vente a Chile. Yo hablé con los organizadores y dije, ¿sabes qué? Me tengo que ir. ¿Pero por qué? Era una conferencia de liderazgo. Porque mi esposa me necesita. Pagué un vuelo y me vine a Chile. Era una necesidad que mi esposa me estaba necesitando. Ese fue el mejor mensaje que he predicado en mi vida. Porque todos los líderes que estaban ahí en Buenos Aires, que eran muchos, no sé, 600 personas, cuando el organizador les explicó la razón por la cual yo me iba a Chile, para ellos fue el mejor mensaje que podían haber escuchado. Porque, como te repito, si yo la pierdo a ella, pierdo todo lo demás. Entonces siempre le digo a los líderes jóvenes, cuiden a sus esposas, mímenlas, protéjanlas. Siempre tienen que estar pendientes de ellos y la iglesia no puede ser prioridad por sobre tu familia. Tu familia es lo primero, es tu primera iglesia. Tu primera iglesia, tu primer ministerio. ¿Cómo se llama tu esposa? Romina. ¿Y tus hijos? Uriel y... ¿En qué están ellos? Ellos sí ven en tu iglesia, ¿verdad? Sí, claro. Romina es la encargada de todo lo que es producción, comunicación audiovisual, televisión. Y Uriel es director ejecutivo de todas las iglesias latinas. Uriel, tu hijo. Uriel, el chico. ¿Qué edad tiene él? 21. El chico, 21, cargado de todas las iglesias de Latinoamérica, me dijiste. Sí, él es administrador de empresas, estudió en Australia, administración de iglesias, y ahora estudia una ingeniería en finanzas para poder dirigir las iglesias latinas. Con 21 años. 21 años. Entonces, porque el tiempo se nos está acabando, lamentablemente. Vamos a tener una segunda, vamos a tener una réplica. Bueno. Para ir cerrando, ¿cómo motivamos a los chiquillos ahora? Yo creo que tienen que ser respetuosos y revolucionarios. Respetuosos en respetar la unción. Pero la unción de Dios siempre te va a respaldar. Respetuoso en amar el legado de los viejos, de los antiguos, pero desear el vino nuevo. La Biblia en Jeremías 48:11 dice que Dios se molesta con Moab porque Moab no fue trasvasijado y se quedó en la borra, en lo que nosotros le llamamos el concho, ¿no? Del vino. Sí. Y Dios se enoja con él. Dice, voy a mandar trasvasijadores que los trasvasijen, que los muevan, que los remezclen. Porque cuando la iglesia se queda quieta, comienza a posarse, a descansar y el vino no puede fluir. Y Dios va a mandar trasvasijadores. Por eso que de tiempo en tiempo se levanta guerra contra la iglesia, para que nos movamos. Y cuando venga el movimiento, tú tienes que estar en ese movimiento. ¿Esa nueva constitución es guerra para la iglesia hoy? ¿Sabes qué? Da lo mismo. A mí me da lo mismo. Yo siempre digo, nueva constitución, vieja constitución, da lo mismo. Se tiene que levantar oposición cuando la iglesia no hace nada.
Y cuando la iglesia está activa, se va a levantar oposición. Jesús nunca nos prometió paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Ajá. Nos dice que vamos a tener guerra, pero la victoria es nuestra. Así es. Así que haya aborto, que haya matrimonios del mismo sexo, a nosotros No, nos va a afectar porque eso está profetizado Ajá. que iba a pasar. Luchar contra eso es tratar de detener el avance de la iglesia. Porque como nos incomoda nuestra comodidad, es mejor pararlo. Ajá. Yo les digo a todos, los líderes, pastores, a todos, gócense del tiempo que estamos viviendo porque nos da la oportunidad de levantar nuestra voz y ser perseguidos. Y en la persecución mira la multiplicación. Así pasó con los apóstoles. Para ir cerrando, ¿cuál es tu mensaje para el liderazgo chileno? Crean en ustedes nacieron para más. Tienen un potencial, los chilenos tenemos un potencial enorme. Conozco muchos chilenos que están siendo usados poderosamente en el mundo. En Australia, en Alemania, en Brasil, en Argentina, en Perú. Tantos lugares donde los chilenos están haciendo cosas porque el chileno tiene un don. Que somos arriesgados. Somos como muy osados. Y eso es algo que Dios nos dio en nuestra cultura. Nos acoplamos y nos adaptamos. Un chileno en Argentina te habla che. Ajá. En Perú empieza peje. En Brasil, ne. ¿No? Y así el chileno donde va se adapta. Ese es un don que tenemos. Porque nos metimos, nos mimetizamos y Dios nos usa. Entonces crean en el don que Dios les dio. El potencial que ustedes tienen es poderoso. Excelente. Michael, de verdad estamos contentos acá en Revolución y Fe que hayas estado con nosotros en este programa Café Gracias con por la Gracia. invitación. Realmente es una bendición poder haberte conocido, establecer esta relación de amistad y sabemos que muchas cosas más se van a venir de aquí en adelante. Así que por eso yo dejo invitado a nuestro público querido, donde sea que nos estén viendo, para que sigan expectantes de lo que el Señor tiene preparado para nosotros y por supuesto también contigo. Dios se empecinó contigo. Dios anda a la ciega de ti para que tú realmente puedas ver lo que Él puede lograr en tu medio contigo. Así que será hasta la próxima. Amigo mío, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Bendiciones, que esté muy bien.